Manolo Pichardo es nuestro invitado de lujo del día de hoy, presidente de la COPAL, miembro del partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana. Manolo, buenos días y como siempre, grato tenerte aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Buen día, Manolo. Dijiste algo que a mí me choca siempre, que lo dicen, el partido de gobierno. Ese no sé si de verdad es un partido de gobierno. Ayudó a que ganara el presidente Danilo Medina, pero de que es partido de gobierno, eso lo pongo en duda. Bueno, yo estoy seguro de que no lo está, de que no lo es. Ya yo he dicho aquí en este mismo espacio de que no hay dirigentes importantes de peso en el Palacio Nacional. Y el Palacio Nacional es el símbolo del poder, como es la Casa Rosada en Argentina, como es la Casa Blanca en los Estados Unidos, y en fin. Entonces, si es el símbolo del poder y no hay ningún dirigente de importancia donde se toman las decisiones de Estado, entonces el partido no está en el gobierno. Tendrá el partido algunas migajitas, como lo tienen otras organizaciones políticas. El Partido de la Liberación Dominicana participa en el gobierno como otras organizaciones, como el PRD, como el PTD, en fin, en esa calidad. Pero el gobierno en sí está dirigido por algunas personas que no tienen vínculo real con el Partido de la Liberación Dominicana y que si llegaron y hoy son miembros de algunas de las instancias o estamentos de dirección del partido, es porque llegaron, no porque tuvieron ningún sacrificio o construyeron parte de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y cuál es el sentimiento? O por deseo de llegar a militar en una organización política porque tengan vocación de servicio, más bien porque tienen vocación de servirse. Entonces, siempre me choca cuando dicen el partido de gobierno. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana lo que tiene es que empezar a trabajar, reencontrarse con sí mismo para volver al poder. ¿Y cuál es el sentimiento en esas estructuras media y de base del PLD? En ese sentido en que usted... Lo que yo estoy diciendo. Tú sales a hablar por ahí con todos los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana y es eso. El partido no está en el gobierno. Yo insisto en eso, porque además es evidente, ¿no? Y además como que me choca, no me gusta cuando dicen el partido de gobierno. No me gusta, porque además también responsabiliza al Partido de la Liberación Dominicana de cosas que están ocurriendo en el gobierno, decisiones que no están tomando dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, yo prefiero que hablen del gobierno por un lado y que hablen del Partido de la Liberación por el otro. Nosotros no somos responsables de las cuestiones, de las decisiones, de muchas de las decisiones que se están tomando en el gobierno. ¿Quiere decir esto, Manolo, que eso es parte de yo pienso que crisis interna que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, a tal punto de que no hay entendimiento ni siquiera con el tema de la ley de partidos, donde hay un punto en específico, se discute en el seno del comité político del PLD y en el que todavía no se ha podido ver la luz con la definición de primarias abiertas o cerradas. Eso es parte de lo que está pasando a lo interno de esa organización política. Mira. Y cómo lo puedes evaluar ese elemento que está ahí puesto sobre la mesa del comité político. Mira, en toda organización política de orden social siempre hay contradicciones. Eso es inevitable. Los seres humanos todos no piensan igual. Y en el Partido de la Liberación Dominicana, desde su fundación hasta hoy, ha habido crisis, diferencias y todo lo demás. Nuestra llegada al poder en 1996 hubo contradicciones y todo, pero nunca hubo una separación así tan marcada o marcada. Es más, no hubo una separación entre el gobierno y el partido, o el partido y el gobierno. Es primera vez que se da. Y es un fenómeno que empezó a producirse a partir de 2012. Una separación que se fue dando de manera paulatina, y en este segundo periodo el Partido de la Liberación Dominicana prácticamente sale totalmente del gobierno. Y cuando digo totalmente es porque hay algunos funcionarios todavía del Partido de la Liberación Dominicana, pero como dije hace un momentito, son personas que no están en el día a día en la toma de decisiones, de decisiones de Estado. Y eso no ocurrió antes en el Partido de la Liberación Dominicana. En los gobiernos anteriores siempre estuvo involucrado el partido, las figuras principales eran dirigentes del partido, hubo una que otra figura que no estaban vinculadas al partido, por eso es también la participación que tiene que tener la sociedad, siempre hay una cuota en todo gobierno, en todo país,
pero siempre cuando un partido se supone que gana unas elecciones debe gobernar, porque ¿para qué va a elecciones? ¿O para qué se forma una organización política? La organización política su fin es llegar al poder, y llegar al poder para gobernar e implementar su programa de gobierno, ¿no? Entonces no es llevar una gente al poder y luego entonces ser marginado del poder político. Entonces lo que tú dices es real, o sea, hay una especie de división entre partido y gobierno, hay diferencias entre algunos sectores del Partido de la Liberación Dominicana, los que se sienten identificados con la administración del compañero Danilo Medina y otros que no están de acuerdo con muchas de las cosas que se están haciendo desde el gobierno, entre los cuales me incluyo. Entonces sí hay diferencias a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, pero yo no creo que esas diferencias que hay a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana pueda poner en riesgo el retorno al poder de nuestra organización política. Yo pienso que están dadas todas las condiciones para que el Partido de la Liberación Dominicana retorne al poder en 2020. Y yo creo que lo va a hacer con el compañero Leonel Fernández, que yo pienso que es el candidato que tiene ahora mismo el camino despejado. La sociedad lo ve a él como el próximo presidente de la República, quizás por su impronta, quizás por todo lo que significaron los gobiernos, las administraciones que él encabezó junto al Partido de la Liberación Dominicana, insisto, junto al Partido de la Liberación Dominicana durante el periodo 1996-2000, luego con su retorno espectacular después del quiebre de la economía nacional y del quiebre prácticamente de la sociedad en el periodo 2000-2004, retorna en ese año y recupera la economía de la República Dominicana en un tiempo récord, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial llegaron al primer año de gobierno de Leonel Fernández después de su retorno al poder en 2005, cuando hablaban de que pasamos de un círculo vicioso de crisis e incertidumbre a un círculo virtuoso de crecimiento y esperanza. Y así se siguió el segundo periodo de gobierno del compañero Leonel Fernández. Luego, bueno, pasamos a una transición, yo pienso que por inercia, ha habido un gobierno con crecimiento económico importante, por inercia, porque desde el 1996 se crearon las bases para que la República Dominicana despegara hacia un desarrollo sostenido. Eso se interrumpió en esos 4 años de los que hablamos, pero como ya estaban creadas las bases, la recuperación pudo ser rápida y pudo ser visible en poco tiempo cuando llega al poder Leonel Fernández. Luego, cuando el compañero Danilo Medina regresa, bueno, encuentra esas bases, ¿no? Y por inercia ese crecimiento se sigue manteniendo porque ya los empresarios, la ciudadanía, las condiciones, la confianza en la República Dominicana para seguir siendo el principal país de la región con mayor inversión extranjera directa, todas esas cosas que se crearon donde los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, esa confianza ha seguido, yo pienso que se ha deteriorado un poco, ha habido una serie de situaciones que se han creado durante estas 2 últimas administraciones, pero yo creo que con el Partido de la Liberación Dominicana retornando al poder volveremos a generar confianza y el país volverá a retornar por el camino de la seguridad en términos de crecimiento económico. Quiere decir, Manolo, entonces y discúlpame, Alexander, quiere decir que no le preocupa a usted el tema de las primarias abiertas o cerradas, piensa que el comité político al final va a ser sensato con tomar la mejor de las decisiones cónsonas con por dónde anda la población, cónsonas con los partidos de oposición que son más de una decena de partidos en la oposición y que están claros con el tema. El único que no está claro con el tema es el PLD. Mira, debo decirte lo siguiente, y no quiero entrar en mi intervención en el juego jurídico. Y no quiero entrar en el juego jurídico por lo siguiente. Los partidos políticos son una expresión de la dinámica de la sociedad, ¿verdad? Sí. Y las sociedades tienen leyes que tú las puedes cambiar. La Constitución hoy dice una cosa, mañana puede decir otra. Ahora, hay leyes de carácter social, ¿verdad?, que rigen el comportamiento humano. Rigen el comportamiento humano, el comportamiento de la sociedad y como consecuencia el comportamiento de los partidos políticos.
Esas leyes, ¿verdad?, que rigen ese comportamiento de los seres humanos en las organizaciones, establecen cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento. Es que te digo, una condición humana el reconocimiento. Si tú militas en un partido, tú quieres ser reconocido en ese partido. Tu militancia necesita ser reconocida en el partido para que esa militancia tenga sentido. Si no es reconocida, en la que tú tengas derechos que otros no tienen, entonces la militancia pierde sentido. ¿Y eso hacia dónde lleva? Eso lleva hacia la desaparición de las organizaciones como se conocen, o hacia la conversión de estas en meras franquicias, en simples franquicias como se han convertido en otros países. Es cierto que en otros países hay primarias abiertas. Ahora bien, hay que ver esos partidos. Yo no quiero poner ejemplos porque hay organizaciones de esas que son miembros de la COPAL, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, que presido. Pero hay organizaciones de esas que al promover o ser parte de las primarias abiertas se han desdibujado y no funcionan, y ellos mismos lo dicen, como partidos propiamente, sino como frentes de masas, como frentes donde se congregan corrientes políticas, incluso a veces que van por diferentes direcciones, a veces por direcciones irreconciliables. Entonces, eso hace difícil que mantengan la coherencia en lo relativo a un plan de gobierno, en lo relativo hacia dónde debe dirigirse la sociedad, o sea, el tipo de Estado que se quiere. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque no se ponen de acuerdo en nada, porque no hay militancia real, porque cualquiera es militante, cualquier ciudadano es parte de la organización porque tiene los mismos derechos que los que se supone debieron ser militantes. Entonces, no hay un ejercicio profesional de la política, no hay una dedicación de la política, porque dicen, bueno, ¿y por qué yo tengo que dedicarme al ejercicio profesional de la política si cualquier persona tiene los mismos derechos que yo? Entonces, eso crea una crisis a lo interno, una crisis de identidad incluso en los propios partidos políticos y hasta una crisis existencial. Entonces, vamos a llegar a esa crisis existencial desmontando el esquema jurídico que nos permite que los partidos políticos desde la militancia elijan a los que les representan o elijan a los que serían sus candidatos por lo que debe votar la población. Entonces, hay que pensar en esas cosas. No es el tema jurídico simplemente, es de lo que ya hablé. Son esas leyes, ¿verdad?, que marcan el comportamiento de la sociedad en lo que están los partidos políticos. Usted está analizando la parte política del debate, fundamentalmente. Y yo le pregunto, si se pusiera en vigencia esto de las primarias abiertas, ¿pudieran desde fuera imponerle un candidato al PLD, partiendo de ese análisis político que usted hace del tema? Pero por supuesto, por supuesto. Y eso ocurre en países donde hay primarias abiertas, donde le imponen el candidato, el gobierno, por ejemplo, puede imponer el candidato más débil. Y puede definir, en el caso de la República Dominicana, donde hay una falta de institucionalidad tan grande, y hay debilidades institucionales tan grandes, desde el Ejecutivo tú puedes decidir quién sería el candidato, por ejemplo, del Partido Reformista Social Cristiano, o quién pudiera ser el candidato del PRM, o quién pudiera ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, partiendo del uso y el abuso de los recursos del Estado. Eso es muy usual aquí, en la República Dominicana. No hay controles reales. Aquí no pasa como pasó en Perú, por ejemplo, que varios candidatos en la pasada campaña electoral fueron sacados de la contienda porque o repartieron dinero o hicieron algo que entraba en contradicción con las leyes electorales de ese país. Y casi la que quedó en segundo lugar sale del juego también, que fue la Keiko Fujimori, porque se le estaba acusando de haber... había una foto que parecía que ella estaba entregando dinero en medio de la campaña electoral. Se demostró que no, pero fíjese hasta dónde llega eso. Entonces, aquí no, eso no ocurre. Aquí el Estado se pondría al servicio de una causa,
a la causa de los que están ahora ostentando el poder. Y entonces sería una especie de certamen desigual, de certamen de todo lo decidiría. Desequilibrio. Todo lo decidiría el presidente de la República. Todos los candidatos lo decidiría, o lo pudiera decidir el presidente de la República, o los grupos enquistados en el poder. Entonces, a mí me parece que eso, desde el punto de vista de lo que deben ser las organizaciones políticas, es una aberración. Es una aberración, ¿verdad? Por lo que ya expliqué anteriormente, de todas las leyes sociales que son las que marcan el comportamiento y deben marcar el comportamiento de las sociedades organizadas. Entonces, a mí me parece que los partidos políticos tienen que tener sus primarias internas cerradas. Son los militantes los que deben elegir los candidatos que luego se le proponen a la sociedad. Porque ¿de qué se trata? Una organización política se crea para llegar al gobierno. Una organización política tiene que tener una ideología. Porque para tú elaborar un programa de gobierno, tú tienes que tener una base de ideas. Sin base de ideas, tú no puedes elaborar un programa de gobierno, ¿no? Porque el programa de gobierno lo que te dice es qué tipo de sociedad tú quieres construir o continuar construyendo, ¿no? Hacia dónde deben encaminarse las políticas de Estado. Eso lo define un programa de gobierno. Pero ese programa de gobierno, insisto, tiene que tener una base ideológica, porque son las ideas lo que determinan el programa de gobierno. Luego, la idea es de que los individuos que militan en ese partido, que se identifican con ese programa, que se identifican con esas ideas, tú las escoges como candidato, para que ellos entonces a la sociedad le vendan ese paquete, esa oferta de ideas. Y es la sociedad que compra o no compra esas ideas. Están en el mercado electoral. El Partido de la Liberación, por ejemplo, dominicana, lleva a su candidato a la presidencia con un programa de gobierno. O lleva sus candidatos a regidores o a senadores y diputados con un programa legislativo, con un programa municipal que se corresponda con el programa de gobierno, ¿verdad? Pero esos individuos están identificados con un proyecto de nación, con un proyecto de país, con un proyecto legislativo, con un proyecto municipal. Manolo. Entonces esa oferta se le lleva a la población. Si tú abres todo, sería un desorden. Nadie se identifica con proyectos, nadie se identifica con ideas. Y eso es lo que mucha gente quiere, desmontar la sociedad organizada y montar la sociedad de individuos, que cada cual haga lo que quiera y que la sociedad esté pautada por el deseo individual, y eso tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El que más tiene se impondrá, como ha venido ocurriendo en los últimos años. ¿Y quiénes se van a imponer? Los narcotraficantes. Los que manejan dinero líquido. Los que lavan dinero de todas acciones de carácter criminal se van a imponer, como se han estado imponiendo en los últimos tiempos en la República Dominicana, con esto de elegir a los diputados de la forma esta, ¿cómo se llama? De forma preferencial. Sí, me parece que también es una aberración, porque ¿qué es lo que tiene que hacer el partido? Sus cuadros preparados, instruidos, con un programa de gobierno que han asumido, presentárselo a la población y esa población vote por ellos en paquete. Eso debe ser así, sino ¿qué sentido tienen los partidos políticos? No tiene Sin embargo, sentido, Manolo, ni razón de República ser. Dominicana todavía es un país que cree en los partidos políticos, pese a todo, y las mismas encuestas, porque estamos ahí, la forma y la vía para alcanzar el poder es esa, a través de organizaciones políticas que están bien estipuladas en la Constitución de la República, un órgano como la Junta Central Electoral que los rige, los supervisa, etc. Ahora bien, volviendo al Partido de la Liberación Dominicana y el camino despejado que dice el doctor Franklin Almeida que hay, y lo tiene Leonel a su favor, un camino completamente despejado, viene el tema de la cohabitación. Usted ha dicho, bueno, muchos PLDistas o la mayoría de los PLDistas no se sienten parte de este gobierno. Definitivamente en el Partido de la Liberación Dominicana hay dos liderazgos fuertes, empezando por el propio Leonel Fernández, que en una encuesta que presentó la Gallup la semana pasada colocaba a Leonel Fernández como el líder del Partido de la Liberación Dominicana, reconocido como tal, o
identificado por los PLDistas como el líder de esa organización. El presidente de la República es Danilo Medina y tiene un poder importante, una cuota importante que a lo interno de esa organización se siente. Pero hay un tema de cohabitación, como lo plantea Franklin Almeida, y él le tiende alfombra roja al presidente de la República, porque como político al fin, la política así es como se debe de ver, a través del diálogo, a través del consenso, a través de llegar a acuerdos. Mucha gente veía en lejano de que el PLD pudieran llegar a acuerdos tanto Danilo como Leonel. Sin embargo, ¿qué piensa Manolo Pichardo de ese planteamiento que hace Franklin Almeida, donde al final entiende que todos se van a poner de acuerdo? En el PLD ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Cree que para el año 2020 ocurra lo propio? Mira, lo primero que yo quiero referirme un poco al concepto de liderazgo. Hay dos tipos de liderazgo. Un liderazgo que se convierte en histórico basado en las ideas y un liderazgo que se ejerce sobre la base de la fuerza y la coerción. Cuando un liderazgo tú lo ejerces sobre la base de la fuerza y la coerción, cuando tú pierdes la capacidad coercitiva, se perdió el liderazgo. Pero el otro liderazgo, el de las ideas, permanece, porque las ideas no mueren y las ideas no se matan. Sí. Tú puedes matar a una persona, pero las ideas se quedan. Sí. Entonces, a lo largo de la historia, los liderazgos coercitivos desaparecen, se borran de la historia. ¿Por qué razón desaparecen y se borran de la historia? Porque se convierten, después que ya tienen todo ese poder de coerción, se convierten en estopas sociales y en estopas históricas. Los otros no. Los otros son luminarias. Pudiéramos decir que son estrellas que brillan en el firmamento. Por lo que he dicho, las ideas no mueren. Entonces, los liderazgos tienen que hacerse sobre la base de las ideas. Y cuando hablo de las ideas, por eso hablaba hace un momentito de las ideologías. Las ideologías son el conjunto de las ideas, sí, la forma en que piensa y la gente ve el mundo, ¿no? Su visión del mundo, su visión de las cosas. Porque ahora hay una campaña incluso de jóvenes que se han inscrito en el PLD que dice que no hay que tener ideas, que hay que ser pragmáticos. Pero todo eso es una corriente y una campaña que implica también una ideología. Sí. ¿Entiendes? Entonces, partiendo de eso, aclarado esto del liderazgo, yo quiero decir lo siguiente. En el Partido de la Liberación Dominicana, ciertamente hay dos sectores que pugnan porque tienen una visión de las cosas distintas. Hay una visión más de Estado, más de futuro, y hay una visión más cortoplacista, más del poder por el poder, más de dominar por dominar, y esas dos cosas confluyen en el Partido de la Liberación Dominicana. Obviamente, por la experiencia de la historia universal, hay una, como dije hace un momentito, que prevalecerá, independientemente de lo que se haga, independiente de los tirinos y de todo lo que ocurra. No importa. Los procesos históricos van descantando cosas y van promoviendo otras. Entonces, yo pienso que en el Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de las diferencias que haya entre dos sectores, tiene que haber un acercamiento. Parecería contradictorio que después de yo haber hecho juicios de valor como estos, diga que tiene que haber un acercamiento, pero tiene que haberlo, porque hay una situación muy delicada en la República Dominicana. Todavía no hemos llegado a una crisis del sistema de partido en el país, pero ha habido un resquebrajamiento de las estructuras tradicionales de los partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales se han disminuido. El Partido Reformista Social Cristiano, que jugó un papel importante en la historia política del país, se ha disminuido y en los últimos procesos electorales saca entre un 4 y un 5%. El Partido Revolucionario Dominicano, que durante mucho tiempo polarizó la política junto con el reformismo, siendo un partido de masas bastante grande y poderoso, se ha reducido hasta un 4 o un 5%. Sí. El PRM, que es un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano,
está en una situación bastante delicada, bastante difícil. Parece que no arranca, parece que no logra sembrar sus estructuras a nivel nacional. Y yo lo veo débil. ¿Qué hay en el sistema de partidos políticos de la República Dominicana? El de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, que sigue teniendo fuerza y sigue teniendo peso, ¿no? Y que independientemente de las cosas que se han hecho desde el gobierno y de que se ha debilitado mucho la imagen del Partido de la Liberación Dominicana por las cosas que han ocurrido en el gobierno que, querramos o no, nos han afectado, yo pienso que debe haber un acercamiento, porque independientemente de todo, el compañero Danilo Medina es un militante del Partido de la Liberación Dominicana, un constructor de esta organización política, que se ha rodeado de individuos que no son políticos, que más bien son negociantes y que no tienen ningún interés ni ninguna sensibilidad social, ¿verdad? Sino que su vocación es comercial y su vocación es de acumulación de riquezas. Eso es otra cosa. Pero él se formó en el Partido de la Liberación Dominicana, se formó bajo la dirección del maestro Juan Bosch, y yo creo que algún nivel de sensibilidad debe seguir teniendo. Él tiene que zafarse de esos grupos, y yo pienso que debe volver a redir del Partido de la Liberación Dominicana para que juntos empecemos a construir o continuemos construyendo el futuro de la República Dominicana. Porque el futuro de la República Dominicana está en el PLD, porque lo otro es incertidumbre. Incertidumbre porque, por lo que dije, por el debilitamiento de esas organizaciones políticas tradicionales, porque todavía no termina de arrancar en términos estructurales y en términos de pegada a nivel de la población el PRM, y porque hay proyectos de organizaciones emergentes que tienen a veces, como he dicho muchas veces, 30 años, 40 años emergiendo, y otros que tratan de emerger criticando los partidos tradicionales, pero que incurren en las mismas prácticas de las organizaciones tradicionales. Por lo tanto, lo que queda es el Partido de la Liberación Dominicana, y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo para no poner en riesgo el sistema de partido en la República Dominicana y el futuro de la democracia del país. Manolo, hay quienes, yo digo que en el país hay una especie de falta de credibilidad sobre el tema de la reelección, porque el presidente Medina, a través de Felucci y por otras instancias, ha dicho que él no aspira a una repostulación. Sin embargo, se insiste en el tema. ¿Quién dice que no aspira? ¿Cómo dijiste, Felucci. perdón? Que a través de Felucci y otras instancias del gobierno el presidente Medina ha dicho que él no aspira a una repostulación. Sin embargo, hay un aspecto de falta de credibilidad, no tanto en el presidente, sino en la debilidad de las instituciones del país. ¿Piensa que hay posibilidad de alterar las instituciones otra vez para permitir una nueva repostulación del presidente Medina? Mira, lo primero es que los políticos, la gente no nos cree, porque nos ve como mitómanos. Empezamos, yo no haré esto, yo no lo haré, yo no lo haré, y lo repito 50 veces, 60 veces, y después 80 veces, y luego lo hago. Entonces la gente no cree, y cree que todos los políticos somos unos sinvergüenza, ¿verdad? Ese es el problema de la falta de credibilidad en los políticos en la República Dominicana y en muchas otras partes del mundo, porque en todas partes del mundo hay políticos con ese comportamiento. Entonces, esa es la razón fundamental por la que la gente no nos cree y no nos quiere creer, porque unos pocos, ¿verdad?, que asumen eso como parte de su vida, de su dinámica diaria, arrastran a todos los demás, embarran a todos los demás. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, porque esto es viejo, de decir, yo no voy, esto es viejísimo. Sí. Desde Balaguer, pasando por Hipólito Mejía, que dijo, no me reelijo, ¿cuántas veces? Y luego reformó la Constitución para su provecho personal, y luego lo hizo también el propio compañero Danilo Medina, que dijo, yo no vuelvo más, y lo dijo ¿cuántas veces? Quizás 40 veces lo dijo. No se la conté, a Hipólito se la contaron. Entonces la gente ya no cree la gente. Ahora bien, entre no creer y las posibilidades reales de una repostulación, en lo último, yo creo que no veo posibilidades. Primero porque en el Partido de la Liberación Dominicana nadie está en eso. Tú no te vas a hacer el harakiri. Oye, a Alicia hablando de harakiri en su comentario al principio. O sea, si tú no estás en el gobierno, tú no puedes pretender reelegir una cosa que no es tuya y que no te representa. Empezando por ahí.
Luego, el mayor partido de oposición no está en eso, en abocarse a una reforma constitucional para permitir la reelección del presidente Danilo Medina. El Partido Reformista ha manifestado que no está de acuerdo con la repostulación. Esos son los que tienen una presencia importante en el Congreso de la República Dominicana. Entonces, el gobierno no tiene los diputados y los senadores. Aunque ¿verdad? no lo tenía la vez pasada. Pero es más tampoco, difícil Manolo. ahora. Es más difícil ahora. Porque yo pienso que ahora hay una decisión firme entre el PRM, que es el partido que más diputados tiene, luego del Partido de la Liberación Dominicana, y hay una posición firme también en el Partido de la Liberación Dominicana. Es más que hay posiciones del gobierno que se han ido debilitando, porque la propia imagen del gobierno se ha ido deteriorando. Y entonces ya no tienen el peso ni la capacidad de convencer que se tenía en 2015. Es diferente. El cuadro, el panorama político en la República Dominicana es completamente diferente al de 2015. Esa es la realidad. Y yo no creo que la sociedad admita una nueva repostulación del compañero Danilo Medina. Manolo, en otro orden, has estado participando de algunos eventos importantes a nivel de la región. Como presidente de la ACOPAL fuiste parte del grupo de observadores que participó de las elecciones de gobernadores de Venezuela, unas elecciones donde, contrario a las pasadas elecciones, que las congresuales, donde el partido de gobierno sufrió un gran embate, un revés también. Un revés. Cuando se eligió el Congreso. Sí. En esta ocasión el pueblo le favoreció otorgándole poder a por lo menos 17 gobernadores. 18 gobernadores al final de 23. Me gustaría que me hablaras de este proceso, porque estuve hablando contigo por teléfono mientras estabas en Venezuela y tú estabas admirado por la forma en que se realiza ese proceso democrático donde la participación de las personas se hace valer con el voto y se hace contar. Pero eso tiene que ver con un sistema electoral blindado, pudiera decirse. ¿A qué obedece esa gran luz que tiene Venezuela para tener un sistema democrático que garantice tal cosa al momento de la población ejercer su derecho al voto y que ese voto sea contado tal cual ellos lo expresan en las urnas? Mira, lo primero es que llego a Venezuela en medio de la incertidumbre que me causaba las declaraciones aquellas de Jimmy Carter diciendo que tras haber observado 90 procesos electorales, decía que el sistema electoral venezolano era el más perfecto del mundo. Lo dijo Jimmy Carter hará unos años. Por otro lado, con unas declaraciones de la Unión Europea diciendo que en Venezuela se preparaba un fraude. Bueno, llego con esto, ¿no? Empiezo a hablar con autoridades, a reunirme con las autoridades, a reunirnos con autoridades electorales, con dirigentes primero del PSUV, Partido de Gobierno, que me invitó. PSUV es miembro de la COPAL, ¿no? Y nos invitó, también es miembro de la COPAL el Movimiento al Socialismo Más, con los que nos reunimos también. Pero bueno, ¿qué ocurre? Empezamos a ver que el sistema tiene 11 auditorías. 11 auditorías en las que participan todos los partidos políticos. Pero lo que yo pude comprobar, que lo quiero compartir con ustedes y los amigos televidentes, es cómo funciona el sistema el día de la votación. Hay una máquina, pero hay una urna también. Es una combinación de lo electrónico con lo físico. Lo primero que se hace es que se abren las máquinas con todos ahí presentes. Se hace como un voto de prueba. Es como un voto cero. El voto cero. Sí, se vota, la máquina emite un papel, ¿no? Donde no se votó por nadie, es el voto cero. Luego,
Terminado eso, todo el mundo llega, se coloca en las posiciones que les corresponden y empieza el proceso de votación. Una persona entrega su cédula, el votante, se verifica electrónicamente que es él, pone su huella dactilar en la máquina. Luego pasa a la otra máquina donde está encerrado a ejercer el voto secreto. Allí oprime un botón con el candidato, la candidatura de su preferencia, la máquina emite un cartoncillo con el voto, o sea, con quién votó la persona. Ese cartoncillo, el señor camina, lo deposita en la urna. Luego, se busca en el padrón físico con su cédula. Pone su huella dactilar donde está su nombre y firma. Termina. Luego, tú dices, ¿dónde se puede hacer fraude? Yo digo, incluso pueden no asistir los partidos de oposición y no hay forma de hacer fraude, por una razón. Cuando una máquina se trata de alterar desde el día anterior, todas las máquinas se enteran. Están conectadas de suerte que si tú intentas alterar una, todas las otras lo saben. Empezando por ahí desde el día anterior. Porque hay una auditoría el día anterior. Luego, los votos que ejerces electrónicamente tienen que coincidir con los votos que están en la urna. Claro. Las huellas dactilares que pusiste en la máquina tienen que coincidir con las huellas que están en el padrón físico. Dime cómo tú puedes hacer fraude. No hay forma. Excelente. Entonces, es un sistema, diríamos, cuasi invulnerable, impenetrable, por lo que al día siguiente de yo ver todo hecho y sentarme con los demás acompañantes, que allá no se le llama observadores, sino acompañantes electorales de diferentes corrientes políticas. Gente que llegó con dudas e incluso con cuestionamientos, porque al final, y bueno, esto no hay forma de que se pueda hacer un fraude. Luego de yo reunirnos todos los que estamos en el acompañamiento y determinar que no hubo fraude, hubo una declaración luego de los observadores diciendo que eso fue un proceso transparente. Al otro día me reúno con los compañeros del Movimiento al Socialismo Más. Son oposición. Una oposición que no está en la mesa de la unidad democrática. Está afuera, junto con otros partidos políticos que hacen un bloque de oposición. Ellos me pidieron un almuerzo. Como son miembros de la COPAL, me invitaron, me reuní con su secretario general, secretario de organizaciones, la vicepresidenta del partido y el presidente de la juventud de la organización. ¿Qué me dicen ellos? Fue un proceso transparente. Y además reivindicaron que ellos participaron en el montaje del sistema. Eso no fue un montaje, eso no fue un sistema que creó el chavismo. Eso fue un sistema en el que participamos todos y nosotros no fuimos parte de él. Por eso es un sistema tan confiable. Y me revelan. No hay nada que hacer. La oposición lo que tiene es que analizar por qué perdió. Porque perdió. De 23 gobernaciones, el partido de gobierno sacó 18. Y la ¿A qué obedece? Y la oposición, voy a hablar de eso, y la oposición sacó 5. 4 sacó Acción Democrática, que iban en ese momento aliados en algunas demarcaciones con Movimiento al Socialismo Más. Y que se le acusó de estar y otra organización política que también sacó 1. Luego, sí. el lunes ya, después de que la gente empezó a ver resultados, los gobernadores perdedores fueron admitiendo su derrota, uno por uno, incluso los de la mesa de la unidad democrática. ¿Qué me dicen los el único que no lo hizo fue Capriles. ¿Qué me dicen los compañeros del MAS? A partir de hoy empieza a quebrarse, a dividirse, a diluirse la mesa de la unidad democrática. Y en efecto, ya empezaron los principales líderes a decir que abandonaban la mesa de la unidad democrática, y eso le está generando una situación, diríamos, de comodidad al gobierno del presidente Maduro. Ahora, ¿por qué pierden? Yo me lo preguntaba.
después de meses de guarimbas, de muertes y de todo lo que pasó en Venezuela, yo decidí hablar con la gente. Yo pedí que, por dos razones, quería ir al Metrocable. La otra razón la voy a decir más adelante. Pero por dos razones quería montarme en el Metrocable de Caracas para subir a los cerros. Quería hablar con la gente. Quería que me hablaran de su experiencia en el proceso político en los últimos meses y en específico del proceso electoral. ¿Qué pasó con las guarimbas? Según me decía la gente, sobre todo los cerros. Las guarimbas impedían que la gente saliera a las calles. Las guarimbas impedían el libre tránsito de las personas. Si la persona sabía hacer una compra, hacer una diligencia, visitar a un familiar, los guarimberos se lo impedían. Eran amenazados con ser agredidos. De hecho, algunos fueron agredidos. Algunas personas incluso fueron incendiados vivos. Oh, Dios mío. Ahí están las imágenes. ¿Qué ocurrió? La gente, o sea, es verdad que la oposición en un momento determinado, en la preferencia de la gente, estaba prácticamente por encima del chavismo y del PSUV. Es la verdad. Incluso los propios compañeros, digo compañeros porque son miembros de la COPAL, tenían sus aprehensiones un mes antes del proceso electoral. Pensaban que podían perder el proceso electoral. Pero el tema de las guarimbas, aparentemente, fue lo que generó el daño a la oposición. Oh, mira que... Es lo que yo veo. Porque escasez de medicamentos, escasez de comida, la gente lo sufre, lo está sufriendo. El gobierno atribuye la situación a un boicot en la cadena de distribución. Yo más bien creo que si ciertamente pudiera haber un boicot, hay un problema también de desabastecimiento porque los precios del petróleo se desplomaron, una economía que depende más de un 90%, ¿no?, de la producción petrolera y todo lo que consumes porque lo importa. Si no tienes el dinero suficiente para importar, tiene que haber desabastecimiento. Entonces, para mí esa es la razón fundamental, aunque pudiera estar el otro elemento. Varios factores, también el tema de la moneda. Claro, es multifactorial todo eso. Los distintos valores de la moneda dependiendo del mercado donde se adquiera. Claro, entonces esa razón, yo pienso que de las guarimbas, fue lo que determinó, a pesar de que la gente estaba atravesando por situaciones difíciles de desabastecimiento, fueron lo que decidieron respaldar las propuestas del partido de gobierno y terminaron ganando las elecciones 18-5. Ahora van rumbo a las municipales. Ahora hay elecciones municipales. Yo creo que después de este proceso electoral el gobierno está en ventaja porque la oposición quedó muy maltrecha. Imagínate, de 24 apenas sacar 5 gobernaciones, ¿verdad? El gobierno sacó el 56% de los votos, participó el 61% de los inscritos en el padrón electoral, o sea, hubo una participación importante, a pesar de que ustedes saben que en este tipo de elecciones que no son presidenciales, siempre la participación es menor, pero a pesar de ello la gente se motivó y el 61% de los inscritos participó en ese proceso comercial. Sí, Manolo, finalmente ganó Tony Raful en el Parlacén y es el presidente del Parlacén por el próximo año, ¿no? ¿Verdad? Así es. Y un tanto sorprende a los PLDistas porque las autoridades del PLD habían anunciado el apoyo a otra candidata que no era Tony Raful, y quizás es uno de los pocos momentos. ¿Pero cuáles son las autoridades? Yo quiero que pongamos. Bueno, Reinaldo Pared Pérez, que es el secretario general, había anunciado de que el PLD iba a apoyar a Marta Pérez, creo que es el apellido de ella. Y por otro lado, es una de las pocas veces que la República Dominicana se va dividida a unas votaciones en el Parlamento Centroamericano, porque por lo regular se ponen de acuerdo. De hecho, tú que fuiste presidente del Parlacén, los PRDistas votaron por usted. Los PRMistas que eran PRDistas votaron por Manolo Pichardo, fueron unificados a esa votación,
y ahí no hubo inconvenientes. En esta ocasión eso no ocurrió. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que ocurre es que primero, eso de que las autoridades del partido lo decidieron, eso no estoy tan seguro, porque se creó una comisión compuesta por 3 compañeros, encabezada por Temístocles Montaz, e integrada además por Radamés Camacho y Radamés Jiménez. Ha de suponerse que lo que debió haber hecho esa comisión es convocar a los PLDistas, que por cierto no son muchos, porque cuando el gobierno elaboró la boleta del Parlamento Centroamericano, solo quedaron, de los 13 que sacamos, hay solo 5 compañeros. Menos de la mitad. Porque la boleta, el gobierno la llenó, porque debo decir que esa boleta la hizo el gobierno, la llenó de personas, de aliados, y los PLDistas eran minoría en la boleta electoral. Por lo tanto, el PLD, de 13 diputados que se ganó en la boleta del PLD, 5 son del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, dicho esto, debo explicar lo siguiente. Esa comisión se supone que debía reunirse con esos 5 compañeros, incluyendo a Manolo Pichardo, que fue presidente del Parlamento Centroamericano. Así es, y además su secretario de Asuntos Internacionales. Ellos no se reunieron con ustedes. Y que fue presidente. Manolo, ellos no se reunieron con ustedes para hablar del tema. No, te voy a explicar. Y que fue presidente del Parlamento Centroamericano, no porque el Partido de la Liberación Dominicana lo impusiera, sino porque le decidió el pleno de su comité político sobre la base de un liderazgo que había hecho Manolo Pichardo en el Parlacén. O sea, Manolo Pichardo hizo un liderazgo ahí, y por eso el comité político entendió en su momento que Manolo, que había hecho un liderazgo en el Parlamento Centroamericano, debía ser el presidente de esa organización, en representación del partido y del país. Y me apoyó el PRD, y firmamos un acuerdo, y ese acuerdo lo firmó Temístocles Montaz. Pero no solo firmó Temístocles Montaz ese acuerdo. Luego, tratando de honrar ese acuerdo, yo me reuní con el propio Temístocles Montaz y Tony Raful. ¿Y qué contemplaba el acuerdo? Y Tony Raful, digo yo, meses antes del proceso de la elección del Parlacén. Y Tony Raful le pidió el apoyo y que honrara el pacto que se había firmado cuando a mí se me eligió candidato. Y el compañero Temístocles Montaz se comprometió a apoyar a Tony Raful. Pero además... O sea, había un acuerdo. Había un acuerdo. Donde en esa ocasión se iba a apoyar a Manolo Pichardo, claro, y luego íbamos a apoyar, el PLD iba a apoyar a Tony Raful. Claro, por eso Manolo Pichardo nunca ha aspirado a más nada en el Parlamento Centroamericano, porque decidí respetar la alternabilidad. Yo decidí respetarlo y nunca he aspirado a nada en el Parlamento Centroamericano, porque yo incluso entendí que luego de haber sido presidente del Parlamento Centroamericano, mi ciclo había terminado. Luego, los pactos internos del Partido de la Liberación Dominicana me impidieron ser candidato a senador por el Distrito Nacional, y me llevaron al Parlamento Centroamericano de nuevo. Pero lo que quiero decir, estos 3 compañeros no convocaron a los 5 diputados de los 13 que hay de la boleta electoral del PLD para consultarles, sino para decirles que se habían tomado la decisión de que iba otra persona que no es miembro del PLD, cuando 2 de los compañeros de los 5 aspiraban a presidir el Parlamento Centroamericano. Uno era Juan Pablo Plácido, que ya tenía aspiraciones anteriores y que tenía condiciones para ser el presidente del Parlamento Centroamericano, y era otro compañero llamado Víctor Mujica. Ellos bajaron a los 2 compañeros, miembros del comité central, los 2, para apoyar a una persona que no es del Partido de la Liberación Dominicana. Luego, yo les advertí, no es posible que lo impongan. Primero, porque la persona que ustedes están proponiendo tiene una alta tasa de rechazo. Luego, porque ya todo el mundo en el Parlamento Centroamericano entendía que el candidato debía ser Tony Raful, porque sabían de ese pacto, muchos de los diputados de otros países que vivieron esa situación. Y me imagino que Tony Raful también en ese espacio tendrá un liderazgo. Y él también ha hecho un liderazgo y tiene una menor tasa de rechazo, o prácticamente no tenía tasa de rechazo frente a la candidata que propusieron esos 3 compañeros. ¿Por qué digo esos 3 compañeros? Porque esos 3 compañeros lo que debieron haber hecho fue hacer acopio de las informaciones que le daban los diputados, ¿verdad?, del Partido de la Liberación Dominicana. Llevar eso al pleno del comité político, y el comité político tomar una decisión orgánica. No hubo una decisión orgánica. 3 personas decidieron
quién era el candidato. Luego, el comité político no tomó ninguna decisión. Bueno, pues ahí Por se lo ve. por lo tanto, no había una decisión orgánica del Partido de la Liberación Dominicana. Y digo, por lo tanto, el PRM no derrotó al PLD. Eso no es cierto. Allí hubo una candidatura prácticamente de consenso en el Parlamento Centroamericano, que fue la candidatura de Tony Raful, con el que el Partido de la Liberación Dominicana se había comprometido cuando yo fui candidato a apoyar. Bueno, pues ahí entendemos un tanto mejor qué fue lo que pasó en el Parlacén. Vamos a ir a una breve pausa. Damos las gracias a Manolo Pichardo por su visita en el día de hoy. Nos vamos a una pausa y luego venimos para dar el cierre a este programa.